Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Bien, ¿y usted? Bien. Hola, profe. Hola, Buenos profe. días. ¿Cómo Buenos están? días, profe. Buenos días. ¿Cómo está su salud? ¿Todo bien? ¿Sigue todo bien? ¿Y usted? Bien, también. Gracias a Dios, todo bien. Cuidándonos todavía. Bien. Vamos a comenzar. ¿Aparece el icono de grabación que estamos grabando? Sí, Sí, profe, sí profe. aparece. Ya. Perfecto. Eh, a ver, algunas cosas administrativas. Eh, El semestre, yo me imagino que ustedes también tienen esta información, debe estar concluido el 26 de septiembre. ¿Sabían eso, verdad? No hay semana libre para el 18 de septiembre, así que, y como nosotros tenemos clase los días lunes, vamos a tener clase esa semana del 18. Lo que sí, hay una semana de receso, la última semana de agosto, ¿ya? Teniendo eso en Vale. consideración, eh, las clases que nos quedan no son muchas y debemos finalizar el semestre. Así que vamos a tener que, digamos, darnos prisa para poder alcanzar a ver el programa. Al menos esa es la instrucción que tenemos. El 26 de septiembre termina el semestre, es decir, esa semana tienen que estar puestas las notas. Por lo tanto, no es que contemos con esa semana como última semana de clase, eso va a terminar antes, así que no son muchas las clases que nos quedan. ¿Ya? Bueno, eso. Lo otro es que hay que recandelarizar la fecha de las pruebas, hay que volver a poner fecha. Yo creo que eso ya lo vamos a tener que hablar la próxima semana y les voy a comunicar yo la fecha. Eh, Sigue la misma instrucción de que no va a ser en el horario de clase, pero va a ser muy similar a lo que habíamos fijado la vez anterior. La vez anterior la fijamos, ¿para qué día? Era para el día lunes en la tarde, me parece, ¿no? ¿Sí? ¿Es efectivo eso? La habíamos fijado para el día lunes, N- para un día No lunes, la fijamos para el día martes ya, a las 6 parece, 6 de la tarde, ya. o 6:30, algo así. Ya, entonces tendría que ser similar a eso en la próxima. Lo que sí que en esa oportunidad teníamos planificado hacer las 3 PEP, pero esta vez ya no se va a poder. Vamos a tener que hacer menos, 2 PEP. ¿Ya? Así que, y eso va a tener que incluir toda la materia. Obviamente que vamos a tener que repartir en 2 PEP la materia. Antes la repartíamos en tres PEP. Eso. Entonces, la próxima semana vamos a ver ya, o de lo contrario, yo les voy a dar la fecha, pero ya saben, va a ser un día martes, entonces a las 6 de la tarde. Yo creo que sigue acomodando ese mismo horario, ¿verdad? Porque la otra vez estábamos de acuerdo en eso. Eh, Así que eso, yo les voy a avisar con la suficiente anticipación el día de la prueba y hasta dónde entra la materia. Ahora, eh, la última clase que alcanzamos a tener, yo les había comunicado que hasta esa fecha entraba la materia en la PEP 1, pero ahora ya no es así. O sea, en la próxima PEP va a entrar lo que veamos hoy día, lo que vimos la clase anterior. eh, ya no solo va a entrar el primer tópico, que el primer tópico era eh, decisiones de inversión, sino ahora ya también va a entrar algo de decisiones de financiamiento, que es lo que habíamos comenzado a ver. ¿De acuerdo? Y el resto de la materia la dejamos
para la siguiente PEP. Hay una par también, y eso también debiese tomarse, a ver, el semestre termina el 26 de septiembre, por lo tanto, esa semana a lo más habría que tomar la par. O sea, definitivamente no contamos con esa semana para materia, para nada, porque eso ya es semana de cierre. ¿De acuerdo? Eso, ¿alguna consulta? ¿No? Ya, entonces vamos a comenzar. Veamos, aquí tengo que comenzar a recordar cómo se Hola, compartía. profe. ¿Cómo está? No alcancé a ver quién me saludó. Catalina Ruz. ¿Cómo te va, Catalina? Bien, profe. ¿Y a Qué usted? bueno. ¿La salud, todo bien? Sí. Qué Profe, bueno. las clases ahora van a comenzar a las 8. Sí. No sé si quizás después la podamos bajar un poquito, pero hay un instructivo que dice que comenzamos a las 8 y la de la tarde, me parece que era un acuerdo con ustedes, ya no comienza a las de la tarde, deben comenzar a las 2, a las 14:20, me parece. Pero, o sea, por ahora vamos a dar cumplimiento al instructivo y comenzamos a las 8. Yo no sé si eso después permitirán, digamos, manejar un poquito hacer uso de alguna flexibilidad. Pero por ahora vamos a dejarlo así, ¿ya? Ah, ya. Bien. Entonces, ya, déjame ver cómo era compartir. Vamos a comenzar. Ya, no hay consultas, ¿verdad? Todo está claro. Ya, estoy compartiendo. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Ya, perfecto. Aquí tengo que comenzar a retomar esto. No. Bien. Entonces, decisiones de financiamiento, eso es lo que habíamos comenzado a ver. ¿De acuerdo? Eh, ustedes, a ver, ¿cuántas formas hay de manera gruesa? No me estoy refiriendo a los instrumentos tan finos, pero de manera gruesa, ¿cuántas formas hay de recolectar los recursos? ¿Cuántas formas hay para financiar el capital necesario en una empresa? ¿Cuáles son? ¿Lo recuerdan? 2. ¿Cuáles serían? Recolectarlo con accionistas o endeudarse. Ya. El recolectar con accionistas, ¿cómo se llama ese cuando se recolecta de esa forma el capital? Patrimonio. Ya, perfecto. Y lo otro se llama deuda, ¿verdad? Los instrumentos para formalizar esa recolección de recursos para conformar el capital. ¿Cuáles son los instrumentos? En el caso del capital, ¿cuáles son el instrumento? ¿Lo recuerdan? Y en el caso de la deuda, ¿cuál sería el instrumento? ¿Recuerdan eso? Un bono y acciones. Bonos y acciones. Así es, muchas gracias. Efectivamente, los bonos y las acciones. Las personas que financian el capital, cuando lo financian a través de patrimonio, capital propio, a esas personas se les suele decir ¿cómo? Accionista. A accionistas. Y a los que financian a través de la deuda,
El nombre del Bonista. bonista, ¿verdad? El nombre del instrumento. Entonces están los accionistas, los bonistas, está los bonos, están las acciones, está el capital propio y está la deuda. Todo eso, digamos, son términos que nos van a acompañar cuando queremos hablar de este tema del financiamiento. ¿De acuerdo? Y por último está el capital, que es el capital que necesita la empresa para poder operar. No son los únicos instrumentos, ¿ah? Pero son los más comúnmente usados. Si alguien decide recolectar recursos a través de capital propio, pero no en el país, sino en alguna bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, no sé, en Estados Unidos al menos, los instrumentos ya no se llaman acciones, se llaman ADR. Son los instrumentos indicados para poder hacer esa recolección o ese levantamiento de recursos en esa bolsa. ¿De acuerdo? Los créditos directos funcionan, pero en bastante menor medida de lo que uno podría esperar. En general, los instrumentos son los bonos. El financiamiento se levanta a través de bonos. A nivel de grandes empresas, cuando son muchos, son recursos de una envergadura, digamos, no menor, considerable. Cuando son recursos de ese tipo, el levantamiento se hace a través de bonos. Se recolecta el capital a través de bonos y no a través de créditos directos. Los bonos los emiten las instituciones para poder hacer este levantamiento, esta recolección de capital. Hay una instancia gubernamental, digamos, obviamente que tiene autonomía, pero de todas maneras funciona bajo el alero del Estado, que es una autoridad económica. Son todas las autoridades económicas. ¿Recuerdan ustedes cuáles son? ¿Cuáles son las dos autoridades económicas en este país? En todos los países, pero acá cada país le pone su nombre. ¿Cuáles son las dos autoridades económicas? ¿Lo recuerdan? ¿Quién es el que hace el principal gasto en un país? ¿Quién es el que tiene la mayor capacidad para estimular o mover la demanda de bienes? Banco Central. Banco. No. Para la demanda de bienes. Mercado. Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda. Así es. El Ministerio de Hacienda. Ese es el que tiene, digamos, la capacidad de mover el mercado, porque cuando hace compras, son compras de mucha envergadura, son muchos millones de dólares los que operan ahí. O sea, cuando el Ministerio de Hacienda da paso para arreglar caminos en el país, para construir hospitales, es mucho el dinero. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuál es la autoridad financiera? Ahora sí, ¿cuál es la autoridad financiera? No la autoridad económica, la que tiene la capacidad de mover el mercado de capitales, no el mercado de bienes. ¿Quién es? Lo mencionaron hace poco. Ahora sí, ahora tendría que El Banco aparecer Central. el Banco Central, así es. El Banco Central no compra ni vende bienes, no compra cemento para construir hospitales, no hace ese tipo de cosas, no. Su financiamiento no va hacia allá, digamos. Él mueve derechamente el mercado de capitales. Las cosas que el Banco Central vende para participar masivamente en el mercado de capitales, porque es un monstruo el Banco Central cuando invierte o cuando mueve dinero, es mucho, no es poco. El instrumento que él utiliza, lo que vende efectivamente son bonos. Son instrumentos de deuda, son instrumentos financieros. ¿Ya? Eso es lo que vende, por eso, y mueve las aguas del mercado de capitales, del mercado financiero. Es decir, recuerden ustedes que al principio del curso nosotros dijimos que a eso también le podemos conocer como el mercado del dinero. Desde el punto de vista de la macroeconomía, no son lo mismo, mercado de dinero, mercado de capitales,
mercado financiero, pero solo difieren por algunas cuestiones técnicas, detalles, que ellos obviamente hacen la diferencia para poder entender su labor, pero para nosotros va a ser lo mismo, no es tan relevante para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, el Banco Central es el que mueve el mercado financiero, o el mercado del dinero, o el mercado de capitales. Y lo hace a través de esta venta o compra de esos instrumentos que son bonos. Y les dan nombres específicos. Algunos antes le llamaban PRC, PRBC, pagaré reajustable del Banco Central, pagaré reajustable del Central, que es otro, que son, en general son a 30, 60 y 90 días. Ese es el tipo de bonos. Y ahí participan los inversionistas, los que quieren aportar ahí o los que están interesados en invertir, no en empresas con chimenea, es decir, no en empresas productivas o que ofrecen servicios, sino más bien en empresas financieras, van por ahí, compran bonos, ese tipo de instrumentos. ¿De acuerdo? Y eso lo mueven ellos. Entonces, ¿cuál es la importancia para nosotros de todo eso? Bueno, que nosotros ya sabemos que el capital tiene un costo, o dicho de otra manera, el el dinero tiene un costo, ¿verdad? El capital tiene un... ¿Cuál es el costo del capital? ¿El costo del dinero? Cuando uno va a la base abajo, ¿cuál es el costo del dinero? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el costo del dinero? ¿Cuál es la variable relevante en el mercado financiero? La tasa de interés. Así es, la tasa de interés. ¿De acuerdo? Ahora, si ese dinero es para financiar algún capital o algún proyecto que va a invertir en algo que es riesgoso, el costo ya no es simplemente la tasa de interés, recuerden, es de ahí hacia arriba. ¿De acuerdo? Si yo mi dinero lo uso para depositarlo en el banco, ese proyecto no tiene riesgo. Porque si yo deposito, si ustedes son el banco, yo les digo, les traigo este dinero para depositarlo en el banco, Catalina, por favor, si me puedes atender, tú que eres el banco o la dueña del banco, entonces tú me dices, mire, la tasa que le estamos ofreciendo es tanto, eh, no sé, académicamente, de 10%, por decir algo. Entonces, si usted trae 100, usted nos deja los 100 y después le vamos a devolver los 100 más el 10%, que serían 10. Por lo tanto, se va a llevar 110. ¿De acuerdo? Esa inversión no tiene riesgo porque tú conoces con anticipación cuál es el flujo que vas a recuperar después. Cuando el proyecto madure, tú dices, bueno, yo voy a recibir los 100 más los 10. O sea, mi flujo es 10. Por haber invertido, yo genero un flujo de 10. ¿De acuerdo? Y eso lo conoces con anticipación. Pero si tú vas a invertir, o ustedes van a tomar esos 100 y van a invertir en una empresa para algún desarrollo tecnológico, van a dedicarse a hacer algún software, van a hacer aplicaciones, no sé, de cualquier índole, van a crear alguna vacuna para este virus malo que anda molestándonos, entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a inmovilizar el recurso en esa empresa. ¿Cuánto vas a recibir en el futuro por hacer esa inversión? ¿Cuáles son los flujos? No los conocemos con certeza. Y ahí recurrimos a los estados de la naturaleza. Si me va bien, gano 100, si me va mal, gano simplemente 10, y si me va a término medio, puedo ganar 60 por ahí. ¿De acuerdo? Pero no sabemos con certeza cuál es el estado de la naturaleza, por lo tanto ahí hay riesgo. Cuando yo voy a tomar el capital y lo requiero para realizar proyectos con riesgo, el costo ya no es simplemente la tasa de interés, es la tasa de interés y un poco más. Y ese poco más lo vamos a ver después en la tercera parte del curso cuando veamos mercado accionario. Recuerden que estamos en la segunda parte, mercado de capitales,
perdón, decisiones de inversión. La segunda parte que estamos ahora es decisiones de financiamiento y en la última parte vamos a revisar el mercado accionario, cómo operan las acciones, cómo se toman las decisiones. Y ahí vamos a ver cuánto más por sobre la tasa de interés es el costo del capital. ¿De acuerdo? Pero por ahora sabemos que es algo más cuanto al proyecto es riesgoso. Entonces, sin embargo, a pesar de que el costo del capital para nosotros es la tasa de interés y algo más, bueno, la tasa de interés sigue siendo la base. Si el proyecto no es riesgoso, el costo de capital es la misma tasa de interés. Si el proyecto es riesgoso, es la tasa de interés más algo. Es decir, siempre la base es la tasa de interés. Por lo tanto, nos interesa de sobremanera lo que ocurre en el mercado financiero con esa variable clave que es la tasa de interés. Y esa tasa de interés, ¿quién tiene la capacidad de manejarla? ¿Quién es lo suficientemente poderoso para participar en el mercado financiero, en el mercado del dinero, de manera tal de mover su precio? La tasa de interés. ¿Cuál es la autoridad? Y entonces, ¿quién es el ente suficientemente capaz, con las atribuciones suficientes para provocar impacto en los movimientos del costo del dinero, es decir, en la tasa de interés? El Banco Central. ¿De acuerdo? Por eso es que uno está siempre atento a las noticias, los economistas, ustedes ya debieran estar atentos a las noticias, porque el Banco Central se reúne trimestralmente para definir su política financiera, su política, digamos, que va a usar para manejar este tema, y ahí determina si va a elevar o no va a elevar la tasa de interés. ¿Alguno de ustedes sabe en qué rango está la tasa de interés ahora en este país? ¿En cuánto está la tasa de interés? Era como menos del 2%. ¿Cuánto? ¿Perdón? ¿Cómo? Menos del 2%. Sí, sí, estaba baja. De hecho, está muy baja porque van a necesitar, yo no sé si ya se soporta bajarla más, pero el Banco Central, eso es como llevar el acelerador al mínimo. O sea, vamos en nuestro vehículo en la primera marcha, que es la primera que dice uno en la palanca del cambio, dice primera, con el acelerador suavemente presionado. Eso es decir, la tasa de interés la lleva, la está manejando de esa manera para poder estimular el despegue económico nuevamente, después de todo esto, después de haber estado en estas cuarentenas, producto de este virus, entonces la mantiene ahí, no puede elevarla, si la eleva, no, ahí termina de frenar todo. Además, como el consumo no es tan alto, no hay tanto peligro de inflación. Entonces no tienen necesidad de elevar mucho la tasa de interés, de encarecer los créditos, de encarecer el capital, porque la gente no está como loca comprando. ¿No? Estamos en una situación complicada. Entonces, ahí cuando uno mira las noticias se da cuenta que el Banco Central la mantiene en ese rango. Ese rango es bajísimo, es bajo. Cuando vienen problemas económicos o cuando vienen recesiones, la tasa y el mercado empieza a operar demasiado rápido y la gente va a comprar mucho, mucho y comienza a comprar, va a provocar un efecto en el mercado de bienes, no solo en el mercado de capital, en el mercado de bienes. Los precios van a comenzar a subir porque hay demasiada demanda. Y si los precios suben mucho, cuando ya suben de manera descontrolada, digamos, eso se llama inflación. Y ese es el problema más grande que pueda tener una economía. Eso es grave, eso es enfermarse. No vamos a mencionar este virus tonto que anda molestando, pero eso es enfermarse de alguna u otra enfermedad, pero ya crítico. Crítico. Entonces, eso hay que evitarlo. ¿Y el Banco Central cómo lo evita? Porque su mandato es justamente ese, frene la inflación. ¿Cómo lo evita? Eleva la tasa de interés, eleva el costo del capital, entonces la gente ya no puede endeudarse tanto
para ir a comprar, no tiene esa capacidad, digamos. Y de esa manera lo maneja. Por lo tanto, la tasa de interés sigue siendo relevante para nosotros. ¿De acuerdo? Sobre todo aquí, porque estamos aquí en decisiones de financiamiento. Y aquí, una consulta, yo lo olvidé, no sé, pero ustedes ven cuando yo muevo el cursor, ¿lo ven? Y profe, Y profe, Ya, genial. Entonces, estamos acá en decisiones de financiamiento y ahí lo que nos interesa realmente es cuál es la estructura óptima de capital. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión relevante. Cuando alguien dice decisión de financiamiento, en el fondo es eso. ¿De acuerdo? Es estructura de capital. La decisión de financiamiento se traduce en esto. ¿Ya? En la práctica es eso. Porque el término decisión de financiamiento es como que queda muy elevado. Entonces uno dice decisión de financiamiento, ya eso se traduce en qué? Se traduce en determinar cuál es la estructura de capital óptima. ¿De acuerdo? INPOP. El óptimo. ¿Cuál es la estructura de capital óptima? Hay que optimizar. ¿De acuerdo? Nosotros alcanzamos a ver algo de esto. Recuerden ustedes desde INPOP que cuando uno va a optimizar tiene que elegir un criterio. ¿De acuerdo? En INPOP, ¿cuál es el criterio que se usa para optimizar? Esta es la identificación del problema. Entonces uno dice, ya tengo agarrado el problema porque lo entiendo, lo comprendo. Decisión de financiamiento se traduce en debo encontrar la estructura de capital óptima, ¿de acuerdo? Es decir, cuánto financio con deuda y cuánto financio con patrimonio. Esa es la cuestión esencial. Eso es lo que yo tengo que buscar. Ahora necesito un criterio para resolver ese problema que tengo identificado, o recién para plantearlo en realidad. ¿Cuál sería el criterio? En INPOP, ¿cuál es el criterio que uno usa para modelar, para plantear un problema? Maximizar. Maximizar. Exacto. ¿Qué maximizamos en INPOP? La función objetivo, ¿verdad? La función objetivo. Y acá, ¿qué tendríamos que maximizar? Lo vimos al final, antes de este pequeño receso que tuvimos, alcanzamos a hablar de esto. ¿Qué cosa es lo que nosotros nos va a interesar maximizar en este valor. curso? El valor, ¿verdad? ¿Y el valor de qué cosa, hija? Mm, no sé. El valor de los activos. Entonces, pero ahora lo podemos decir de distintas maneras. El valor de la empresa, ¿de acuerdo? El valor de los activos. Es como si uno lo pensara de la siguiente manera. Es decir, ¿qué valor tiene mi mano, mi brazo? ¿Qué valor tiene mi cabeza, mi cuello, mis piernas para movilizarme? Entonces uno después dice, bueno, esos son mis activos. Llamémosle un todo. ¿Qué valor tiene mi persona? El Carlos, ¿qué valor tiene como persona? Eso incluye obviamente todos los activos, pero no solo eso, sino la capacidad de generar, ¿qué cosa? ¿De dónde proviene el valor? De la capacidad de generar Lujos. flujos. Excelente. Entonces, de esa capacidad de generar flujos, de ahí proviene el valor. Entonces uno después lo puede decir de distinta manera. A ver, ¿cuál es el valor de mis activos míos, yo, Carlos? Bueno, ¿cuáles son mis activos? Los brazos, mi cerebro para pensar, las piernas para caminar, etcétera. Ya uno lo puede decir así, pero también puede decir cuál es el valor del todo, del Carlos, de la persona. ¿De acuerdo? Está diciendo exactamente lo mismo. O sea, se debe entender que es lo mismo. Por lo tanto, nosotros podemos decir eh, el valor de los activos, pero ya es lo mismo que decir el valor de la empresa, entendiendo que eso proviene de la capacidad de los activos que tiene la empresa de generar flujos.
¿De acuerdo? Eso es un poco. Entonces, esa es la pregunta esencial. Por lo tanto, para plantearla, recuerden que primero estaba la identificación, hay que determinar cuánto de capital propio y cuánto de deuda. Ese es el planteamiento. Ahora, para resolverla, perdón, esa era la identificación. Ahora hay que plantearla y el planteamiento es, determine la estructura óptima de capital, cuánto de capital propio, cuánto de deuda, de manera tal que se maximice el valor de la empresa o el valor de los activos. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Entonces, estamos obligados, chiquillas, chiquillos, queridos, estamos obligados a ir al mercado financiero. ¿De acuerdo? Allá vamos a tener que ir a recolectar esto, porque nuestra variable de optimización son deuda, capital propio o patrimonio. Deuda o patrimonio. ¿Cuánta deuda? ¿Cuánto patrimonio? ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Del mercado financiero. Entonces, por eso tenemos que también estar pendientes de cómo está operando ese mercado financiero. ¿De acuerdo? No es lo mismo que el mercado financiero sea imperfecto a que sea perfecto. No es lo mismo. Entonces, hay que analizar este tipo de cosas. Nuestras variables entonces son patrimonio deuda. Después nos vamos a dar cuenta que en el fondo es una sola la variable, porque patrimonio y deuda, la suma de ellas debe ser igual al valor de los activos, entonces no puedo superar el 100% del valor de los activos, por lo tanto, lo que yo deje de tener como deuda lo llevo a patrimonio y lo que yo adquiera como deuda no lo adquiero como patrimonio, luego uno puede considerar solo una de esas variables y el resto, la otra la saca después restando nada más. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos, ya tenemos claro, digamos, cuál es nuestro panorama, a qué tenemos que apuntar. Veamos algunas definiciones que nos van a servir para entendernos. La primera, dice riesgo financiero. Riesgo financiero es el riesgo para los accionistas como consecuencia del uso de la deuda. ¿De dónde proviene esto? ¿Por qué para los accionistas es riesgoso que la empresa pida deuda? ¿De dónde nace eso? ¿De dónde creen ustedes que podría provenir eso? Piénsenlo un minuto, ¿de acuerdo? O 30 segundos. Entonces vamos, yo los voy a esperar ahí y después lo vamos a comentar. 30 segundos, no es el recreo todavía, 30 segundos, mediten en eso. ¿Por qué para el accionista es riesgoso que la empresa solicite créditos o se endeude? ¿De acuerdo? 30 segundos.
Ok. ¿Quién puede aportarnos con algún comentario ahí? Eh, ¿De dónde provendrá ese riesgo financiero? ¿Por qué el accionista enfrenta un riesgo cuando la empresa solicita crédito, cuando se endeuda? ¿Por qué podría ser? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Quién puede aportarnos con algo? ¿Por qué creen ustedes que podría ser? No es la pregunta que estoy haciendo, no es ¿por qué es? Sino ¿por qué creen ustedes que podría ser? Eso es mejor. ¿Alguien tiene algún comentario? Porque puede ser negativo para la empresa si no se puede saldar, si las ganancias no son las esperadas, son menores. Pero ahí lo estás mirando, Darío, desde la empresa. Claro. Miremoslo desde el patrimonio, o sea, tú tienes acciones desde el patrimonio, desde el accionista, no de la empresa en total. Recuerden ustedes que hay 3 agentes involucrados. Yo no sé si alcancé a conversarlo así con ustedes, no sé si se los dije así. El caballo, el jinete y el binomio jinete-caballo. Son 3 cosas. ¿Lo alcancé a mencionar así en algún momento? Creo que sí. Ya, en el fondo es eso. El jinete puede ser el patrimonio, por ejemplo. Ya, dejémoslo como al patrimonio, porque el patrimonio es el que administrativamente puede dirigir la empresa. El caballo en la deuda y, y el binomio jinete-caballo es el conjunto, la conformación de las dos. Es en la empresa. Eso conforma, digamos, el financiamiento total para los activos. Entonces, esa es la empresa. Por lo tanto, uno siempre aquí debe estar mirando la situación desde los 3 puntos de vista. ¿De acuerdo? Me parece que si yo se los mencioné así. Puede que yo vaya feliz porque mi caballo va muy rápido y estoy cruzando el río y quiero llegar luego a mi casa, se va a poner a llover y no me quiero mojar, no quiero pasar frío, entonces yo voy, presiono mi caballo y lo estimulo a que avance, avance y yo voy feliz. Pero el caballo perdió una herradura y va muy adolorido y solo se mueve rápido porque yo lo voy presionando. Entonces, el conjunto, el binomio no va a estar bien porque en algún momento mi caballo se va a echar al piso y lo que yo pronosticaba como un muy buen fin, un muy buen final, no va a ocurrir porque si mi caballo se echa al piso, quedé en el medio del río, quedé en la montaña y no voy a poder funcionar. ¿De acuerdo? Al revés tampoco. Al revés tampoco, si a mí me pasa algo arriba o el caballo me da una patada y me liquida, el caballo va a quedar solo en medio del río, en medio de la cordillera. Entonces, es el binomio el que interesa, hay que mirarlo desde las 3 perspectivas. Entonces, parándonos en el patrimonio, los dueños del patrimonio, los accionistas, como decían ustedes. A esas personas, ¿por qué les incomoda que la empresa solicite créditos o se endeuda? No mirado desde la perspectiva, Darío, no estuvo mal lo que tú dijiste, pero eso lo miraste desde la perspectiva de la empresa, del binomio. Míralo desde la perspectiva del patrimonio, nada más. ¿Por qué podría ser? ¿Hay algo dentro de las definiciones de patrimonio, deuda, que nos den una luz, que nos respondan a esto? Cuando nosotros definíamos patrimonio, deuda, le otorgábamos ciertos deberes, pero también ciertos derechos. En base a esas cosas, ¿por qué para el patrimonio es riesgoso? ¿Por qué no es bien visto que la empresa comience a buscar bonistas también? ¿Alguien tiene alguna idea, algún aporte que hacer?
¿Me pueden oír? Solo díganme si me pueden oír, por favor. ¿Sí? Sí, Ah, ya, porque me aparece el mensaje aquí a veces por instantes de que la señal está inestable. Por eso es que... Ya, bueno, entonces yo quiero opinar, yo quiero responder. Entonces levanto mi manito y yo quiero opinar. Resulta que el patrimonio, pero aquí sí creo que me ayudan un poquito. El patrimonio, ¿qué tipo de derecho tiene? ¿Tiene los mismos derechos que los dueños de la deuda? ¿O tiene otro tipo de derecho? Sobre los flujos, por ejemplo, sobre los flujos, ¿qué tipo de derechos tiene el patrimonio? ¿Tiene los mismos derechos? En caso de que pase algo, cuando digo algo, obviamente me estoy refiriendo a quiebra, derechamente. Pues en el caso de que haya peligro de quiebra, ¿tienen los mismos derechos? La deuda tiene prioridad cuando existe quiebra, ¿no? Así es, tiene derecho prioritario. Y el patrimonio tiene derecho, ¿cómo le llamábamos a eso? Un derecho residual. ¿De acuerdo? Eso se traduce en qué cosa? Que en el caso de algo, ¿a quién es el primero que se le debe pagar? A la deuda. Y lo que sobre es para el patrimonio. Si, por ejemplo, se avecina lamentablemente alguna quiebra, viene ahí una intervención, viene un síndico de quiebra, liquida los activos, eso quiere decir, se venden todas las máquinas, es como que si alguien a mí me dijera, no, el Carlos está quebrado, así que se venden sus manos, su cabeza, no sé, sus pies, se vende todo, eso es el liquidarlo, se venden los activos, y con ese dinero, ¿a quién se le paga? ¿A quién se le responde primero? A los dueños de la deuda. ¿De acuerdo? Eso se llama derecho prioritario. Y los dueños del patrimonio tienen derecho residual. Entonces, yo como accionista, al ver que la empresa se está endeudando más, yo no lo veo con buenos ojos porque menos posibilidades de que a mí me toque algo del flujo. Si llega a pasar algo, menos posibilidades, porque mientras más endeudada esté, más peligro de quebrar, más deuda tiene, con mayor razón tiene que responderle a los accionistas, menos posibilidad o probabilidad de que a mí me toque flujo. Ese es un riesgo que yo observo desde el hecho de ser accionista. ¿De acuerdo? Y a ese riesgo se le denomina riesgo financiero. Aquí hay que tener mucho ojo porque se suele confundir. Hace algunas clases anteriores nosotros hablamos de riesgo también. ¿Cuál es el riesgo para una empresa? Porque el riesgo financiero, perdón, aquí sí ayúdenme, por favor. Esta es una pregunta, la dejo en el aire, yo sé que no los puedo obligar, pero por favor que alguien por lo menos se manifieste o por último lo escribe ahí en el chat. El riesgo financiero, ¿quién lo enfrenta? El accionista. El accionista. Muy bien, gracias Darío, muchas gracias. El accionista enfrenta el riesgo financiero. ¿De acuerdo? Y el riesgo de la empresa, ese riesgo que enfrenta la empresa, ¿qué es? Lo vimos hace un tiempo atrás. ¿Qué es ese riesgo? Está por ahí, revísenlo ustedes en sus apuntes, debe estar. Entonces, ese riesgo es distinto. Ese es una especie de riesgo varianza, si ustedes quieren, de variabilidad. Esto es como, a ver, lo voy a repasar rápidamente. Es como si uno va y dice, voy a tomar un curso con un profesor, pero podría ser que me vaya bien, podría ser que me vaya mal. Entonces, bueno, pero yo como conozco, ya tiene antecedente el profesor y el curso, en general, eh, los alumnos terminan todos con nota 6. Todos. Y nadie se ha salido de ahí. ¿Cuál es el riesgo ahí? Cero. No hay variabilidad en el flujo. Flujo conocido, certero.
Cuando una variable tiene varianza 0, es determinística. Yo sé lo que va a ocurrir. ¿De acuerdo? Toma un solo valor, tiene varianza 0. En cambio, si ocurre lo siguiente, mire, es probable de que yo apruebe con un 7, porque en general la mitad de los alumnos termina con nota 7 y la otra mitad termina con nota 3. ¡Wow! Ahí hay riesgo. Porque, claro, puede ocurrir que yo esté entre los primeros alumnos que aprobaron con nota 7, pero también podría ocurrir que yo esté entre el segundo grupo de alumnos que reprueban con nota 3. Por lo tanto, eso es riesgoso. Ahí la varianza del flujo prometido es alta. O es un 7 o es un 3, bien abajo. Varianza alta. ¿De acuerdo? ¿Cuándo sería varianza baja? Cuando o es un 5,1 o es un 4,9. Entonces, en promedio voy a tener un 5, pero con varianza bajita. En el caso anterior también es promedio 5, porque o es un 7 o es un 3, 5 al medio, pero la varianza es muy alta. Eso es mucho más arriesgado. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si la nota o es un 5 o es un 5? ¿Cuál es la varianza ahí, en ese caso? 0. 0. Y ahí 0 riesgo. O es un 5 o es un 5. Está fácil, es un 5. O sea, yo voy derechamente al 5. ¿Se dan cuenta? Ya. Ese tipo de riesgo es el que enfrenta la empresa. Cuando hablamos del riesgo de los activos, el riesgo es el riesgo, es la incapacidad de determinar con certeza determinísticamente un flujo. Yo solo puedo determinar los estados de la naturaleza y los pagos que va a haber en los distintos estados. Por lo tanto, yo puedo solo saber que o es 7 o es 3, o es 5,1 o es 4,9, pero no sé cuál de esos dos es el que se va a dar. ¿De acuerdo? Ese es el tipo de riesgo que enfrentan los activos. En cambio, el riesgo financiero, al que estoy apuntando acá con el cursor, es un riesgo que está enfrentando el patrimonio. Y ese es un riesgo por la menor probabilidad de que a mí me toque algo, dado que primero se le debe responder al bonista, a la deuda. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Está claro? Son dos riesgos distintos. Son dos cosas absolutamente distintas. Bien. Veamos acá apalancamiento financiero. A ver, déjame ver. Aumento de la variabilidad de los retornos para los accionistas que proviene de la utilización de la deuda. Claro. Cuando se dice que una empresa está más apalancada, en el fondo está diciendo que tiene mayor deuda, pero eso significa que tiene mayor riesgo para el accionista, le aumenta esa variabilidad de los retornos del accionista, no de la empresa. O sea, no sé cuánto voy a recibir de todo esto. ¿De acuerdo? En el fondo, esto se traduce, el término apalancamiento financiero, es decir, qué tan endeudada está la empresa. Una empresa se usa mucho en la jerga financiera, una empresa está apalancada, está muy endeudada. Eso es. Entendiendo de que el patrimonio no lo ve con buenos ojos. ¿De acuerdo? Ya. Y vamos al último acá. De esto parece que alcanzamos a hablar antes de irnos a al receso. Escudo tributario. El escudo tributario, ¿qué es? Ahorro resultante de deducir de los pagos de intereses. Ahorros resultantes de deducir de los pagos de intereses. No, está bien escrito. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿En qué se traduce el escudo tributario? Ustedes saben que hay impuestos, ¿verdad? ¿Han oído hablar de eso? ¿Impuestos? Profe, ¿Sí, Tomás? ¿Sí? ¿puedo repetir lo de escudo tributario que se me cortó justo en esa parte?
Ya, todavía no lo he visto, solo leí ahí. Dice, ahorro resultante de deducir de los pagos de intereses, que al principio tuve duda que podría haber estado mal redactado, pero no está bien. Pero lo vamos a tratar de entender, ¿ya? Porque quizás ahí la lectura ahí no deje luces mucha claridad. Entonces, ustedes saben que hay impuestos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Han oído hablar que hay impuestos? Sí. Ya, hay distintos tipos de impuestos. El IVA es un impuesto al valor agregado, eso lo paga el consumidor. Entonces, cada vez que yo voy a comprar algo, me costó 10, pero por el hecho de haber podido tener acceso a comprarlo, debo pagar un impuesto que es el 20%, me parece por ahí, el IVA. Ya, pero también hay otros impuestos. Cuando yo recibo ingresos, genero sueldo, flujo, producto de mi trabajo, yo debo pagar un impuesto también. Ese se llama un impuesto personal. ¿De acuerdo? Pero si yo me transformo en empresa, ese mismo impuesto sobre las ganancias que ellos tienen por la capacidad de generar flujo se llama impuesto corporativo. Cuando el impuesto a los ingresos, me refiero, no al IVA, el IVA dejémoslo fuera, el IVA es un impuesto al consumo. El impuesto a los ingresos, cuando lo enfrento como persona natural, Carlos Jara, ahí yo enfrento una estructura impositiva que me impone el gobierno, el Estado, y se llama impuestos personales. ¿De acuerdo? En cambio, si yo creo una empresa que se va a llamar Carlos Jara Compañía Limitada o Carlos Jara S.p.A., no sé, ahí ya paso a tener un rol de empresa y ahí enfrento otra estructura de impuestos distinta. El Carlos Jara empresa o la empresa Carlos Jara no enfrenta el mismo impuesto o la misma estructura impositiva que la persona natural Carlos Jara. Cuando una empresa enfrenta el impuesto, ahí se llama impuesto corporativo. Es un impuesto a las ganancias. Y cuando las personas naturales enfrentamos un impuesto, ahí se llama impuesto a la renta. Se le denomina así, nada más. ¿Ya? Que también es un impuesto al flujo que yo genero, pero como persona natural. Entonces, las empresas, hablemos ahora de las empresas. Pensemos que no hay impuestos a la renta, impuestos personales, solo hay impuestos a las empresas. El impuesto a la empresa se llama, ¿cómo dije recién? ¿Cómo se llama? ¿Impuesto? ¿Impuesto corporativo? Bien, gracias María Jesús. Impuesto corporativo. El impuesto corporativo, ¿cuánto es en este país aproximadamente el impuesto corporativo? Es una sola tasa. Como persona natural yo enfrento escalas. Si gano de 0 a 10 millones en el año, 0 impuestos. Si gano de 10 a tanto, ya un poquito más de impuestos. Y si gano, la tasa va creciendo hasta que llega casi al 40%. Es muy alta. O sea, una persona que gana muchos millones enfrenta una tasa impositiva muy alta. Pero cuando el impuesto es a las empresas corporativas, es un solo valor. ¿Cuánto es? ¿Saben cuánto es en este país aproximadamente el impuesto corporativo? Se los voy a dejar como tarea. Investiguen ustedes cuánto es el impuesto a las empresas en este momento, el corporativo. Es uno solo, no es por escala. Todo, no importa lo que gane la empresa, siempre paga la misma tasa. Investiguen ustedes. Si alguno de ustedes por ahí investiga y le da que es 80%, está malo, no anda en esos rangos. Y si les da que es 3%, también está malo, no anda en esos rangos. Averigüen ustedes de qué valor es el impuesto corporativo en este país al menos. ¿De acuerdo? Ya, ese es el impuesto que enfrentan las empresas. Ahora, cuando la empresa tiene deuda, el Estado dice, a ver, vengan sus ingresos. Son las 9, vamos a parar ya, para que respetemos que esto no puede ser más de 1 hora. Vamos a hacer un alto aquí. ¿Me oyen? ¿Me están oyendo? Chiquillos, chiquillas queridas, ¿están ahí? Sí, a ratos se escucha medio mal, pero se entiende. Ya, sí, la señal está mala. Mira, ya, vamos a hacer un alto, ¿ya? Vamos a ir, vayan ustedes a tomar un cafecito, desayuno, a servirse sus huevos para que ingieran proteínas y vamos a
a parar aquí, vamos a volver, tengo que dejar esto grabando, se tarda y yo les voy a enviar la invitación para la segunda parte. ¿Ya? ¿Ok? Ya, Sí. Sí. ya, nos vemos entonces, vayan a desayunar. Nos vemos. Vamos.